La mayor parte de los objetos que nos rodean, en el trabajo, en el hogar o en las actividades de ocio, son o están hechos de plástico. ¿Qué propiedades y características tienen estos materiales para ser utilizados en aplicaciones tan diferentes y haber llegado a sustituir a otros materiales tradicionales? Los plásticos son materiales muy ligeros, resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, químicamente inertes y atractivos por los colores que llevan incorporados. Pero la propiedad más importante que presentan es la de poder ser moldeados de manera rápida y precisa en formas geométricas complicadas y con propiedades definidas. Además, son baratos. Los materiales que se deforman por acción de una fuerza exterior se denominan en general plásticos, siendo este un comportamiento muy generalizado en la mayoría de los materiales. No obstante, hoy se conocen como plásticos al conjunto de materiales polímeros aditivados, denominación usada desde el comienzo de la utilización de los mismos, dada la elevada plasticidad que presentaban frente a los demás materiales convencionales. Un plástico, tal como lo conocemos, se compone de un polímero y un aditivo. Un polímero tiene naturaleza orgánica, es decir, está constituido fundamentalmente por átomos de carbono e hidrógeno. En ocasiones también oxígeno, nitrógeno, azufre y silicio. Estos elementos se enlazan formando largas cadenas como consecuencia de la capacidad que tiene el átomo de carbono para unirse consigo mismo un gran número de veces. Se forman de esta manera moléculas de tamaño gigante denominadas macromoléculas y tienen las características de estar formadas por la repetición de una determinada agrupación de átomos, denominada monómero, un gran número de veces. Por eso también se llaman polímeros. Un polímero se asemeja a un collar en el que las cuentas son los monómeros. Los monómeros pueden enlazarse de varias maneras: formando cadenas lineales, formando cadenas con ramificaciones, formando cadenas entrecruzadas. Según la estructura de las cadenas poliméricas entre sí, los polímeros y los plásticos se clasifican en termoplásticos, termoestables, elastómeros. Un plástico termoplástico se caracteriza porque las cadenas son independientes entre sí, no existiendo uniones químicas fuertes entre ellos. Las moléculas pueden desplazarse unas sobre otras cuando se las somete a fuerzas mecánicas exteriores o cuando aumenta la temperatura. Los termoplásticos, al calentarlos, pueden moldearse repetidas veces, cambiando la forma, por lo que son materiales reciclables. Los plásticos que presentan las cadenas unidas entre sí se denominan termoestables o termofijos, ya que no modifican su forma por mucho que se les someta a altas temperaturas. Es más, antes llegan a descomponerse. El hecho de tener unidas las cadenas por puntos fijos reduce la movilidad de las mismas, no pudiendo fluir, por lo que mantienen su forma. Según sea la frecuencia de las uniones entre las cadenas, densidad de nudos, se forman materiales con propiedades diferentes. Así, los que presentan una densidad de nudos alta, como los anteriores, son materiales muy rígidos, mientras que los que presentan baja densidad de nudos son materiales muy flexibles y elásticos, como los cauchos. Los materiales que reconocemos como plásticos son productos de síntesis procedentes de recursos naturales, tanto de especies vivas, animales y vegetales, como de especies fósiles, carbón, petróleo y gas natural. La principal materia prima utilizada en la fabricación de los plásticos es el petróleo. El petróleo está formado por una mezcla de hidrocarburos de tamaño y forma variable, acompañados por otros productos que poseen en la molécula elementos diferentes de carbono e hidrógeno. No todos estos componentes son útiles en la fabricación de plásticos. Por tanto, habrá que separar los compuestos interesantes para tal fin del bruto inicial. De esta manera, mediante una operación de destilación fraccionada, se separan por acción de la temperatura fracciones de diferentes tamaños: gasolinas, naftas, gasóleo, alquitrán.
La fracción denominada nafta es sometida a un proceso de reformado, mediante el cual se obtienen unos productos denominados olecinas, que son realmente los productos de partida para fabricar los plásticos. A partir de la olecina más sencilla, el etileno, se producen diferentes plásticos a través de reacciones químicas específicas representadas en el esquema. Del petróleo se utiliza solamente el 4% para la fabricación de plásticos. Las largas cadenas de macromoléculas pueden formarse de dos maneras diferentes según sea la naturaleza química de las unidades monoméricas. Cuando el o los monómeros son olecinas, la formación de la cadena transcurre mediante una reacción de polimerización por adición, es decir, se rompe el doble enlace del monómero por acción de un iniciador, creando centros reactivos sobre los átomos que soportan el doble enlace, uniéndose en cadena unos con otros. De esta manera se forma, por ejemplo, el polietileno. Es el plástico constituido por la unidad monomérica más sencilla, el etileno. Análogamente se forma el policloruro de vinilo. Y también, entre otros, el poliestireno. Otro método de formarse las cadenas es mediante una reacción de condensación. Al unirse dos monómeros, se pierde una molécula de tamaño pequeño, en este caso agua, formándose una poliamida que comercialmente se conoce como nylon 6,6. De esta misma manera se obtienen los poliésteres, resinas fenólicas. Una vez obtenido el polímero, se le incorporan diferentes aditivos como plastificantes, estabilizantes, antioxidantes, colorantes, etc., para mejorar sus propiedades y favorecer el procesado, aumentando la estabilidad del producto fabricado. Este preparado, polímero más aditivo en forma de granos, se denomina granza.